Zair es mundial. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche, y en nuestra web www.mezcalchagüe.com, o comunícate con nosotros 01800 123 2462. Te esperamos. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa de Retos, Avances y Retrocesos de la Libertad de Expresión 2022. Para nosotros es un placer saludarlos a través de nuestra página, de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SAS-DCB. Y bueno, ya saben, nos retransmiten nuestros corresponsales en Argentina, Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyán, Majid, y en Honduras, a Celeste. Muchísimas gracias por la retransmisión de este programa, y también le agradecemos mucho a los gerentes Oscar y Miriam del restaurante Al Punto, donde estamos transmitiendo. Ya sabes, si tú quieres venir a desayunar aquí, bueno, estamos ubicados en Violetas, en la colonia Reforma, aquí en Oaxaca, México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo con muchísimo gusto al licenciado Cornelio Merlín Cruz, la licenciada Claudia Martínez y el licenciado Juan Maldonado. Pues muchísimas gracias por invitarme a este programa. Y pues tuvimos ayer un día bastante pues ajetreado, con bastante información que se ha estado generando, y también esta polémica de que, bueno, en Argentina obviamente se estuvo celebrando el Día del Periodista, y Lick, teníamos esta plática de que si era el Día del Periodista, que aquí en México se celebra otro día, que el Día de la Libertad de Expresión. No, hombre, te agradezco mucho, Monse, por este espacio que tenemos para hablar precisamente de un tema que se ha vuelto, a lo mejor no es la palabra, pero se ha vuelto polémico desde hace muchos años en este país, en el que seguimos siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, que es una profesión, porque muchos lo siguen manejando como un oficio, es una profesión, que no somos reconocidos por la Secretaría del Trabajo. Pues bueno, ese es problema de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pero es una profesión. Y hoy me encuentro, ya sabe usted que regularmente casi no estoy en esta hermosa ciudad de Oaxaca, pero hoy estoy aquí feliz porque estoy al lado de una excelente amiga, compañera, mi maestra, o sea, es sensacional estar con Claudia, porque no sabe usted cómo aprendo de ella cuando platicamos, y con mi estimado Juanito Maldonado, que yo siempre le digo abogadazo, ¿no? Que es un referente no solamente en cuestiones de periodismo, sino en materia jurídica sobre la libertad de expresión, que lo digo muy claro, muchos fiscales y abogados y demás
están por las nubes con la cuestión de la libertad de expresión en materia jurídica, pero bueno, por eso fue que les agradezco la invitación, Monse, y pues bueno, vamos a hablar precisamente de esto en el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, el Día del Periodista, que fue constituido desde hace 71 años, por ahí, si no me mal recuerdo, en 1951 me parece, por un grupo de editores y el entonces presidente de la República, Miguel, bueno, se me va ahorita el nombre del presidente, pero fue en 1951 en que instituyeron en México el 7 de junio, el Día del Periodista. Lo comento porque por ahí también hubo unos comentarios en que decían que los verdaderos periodistas, que ellos sí saben que el 3 de mayo fue indicado por la ONU como el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Sí, también lo celebramos, pero en México desde hace ya muchos años celebramos el día 7 de junio como el Día del Periodista. Así es de que, pues aquí estamos en este entorno y Claudia, Juanito, hablar de la libertad de expresión en nuestro país y hablar del trabajo que realizamos los periodistas. Con lo que hemos estado viviendo, yo creo que hay mucho de tema, ¿verdad, Clau? Así es, pues buenos días, Merlín, buenos días, Monse, Juan, agradeciendo que nos invites a hacer esta participación, estas reflexiones. Día de la libertad de expresión, Día del periodista, Día de la libertad de prensa, o sea, han ido cambiando las circunstancias. Hay quienes te felicitan, hay quienes dicen que hay que celebrarlo, y yo digo que lo que tenemos que hacer, tanto en la libertad de expresión como en el Día del Periodista, o como lo quieran poner, es ejercerlo, y ejercerlo con ética, con responsabilidad, pero sobre todo hoy en día, pues yo creo que con una mística y con mucho valor, porque este ejercicio de libertad de expresión, al menos por parte de quienes estamos involucrados en los medios de comunicación, se ha vuelto de alto riesgo, ¿no? Estamos viendo que hay más asesinatos y hay más pérdidas que si estuviéramos cubriendo una guerra del otro lado del mundo, porque realmente en México no hemos cubierto guerras salvo la del EZLN y las bajas fueron muy pocas. Hoy nos están asesinando porque estamos viviendo un retroceso en la libertad de expresión. Todo lo que se logró ganar, todos los precios que se pagaron, tenemos por ejemplo desde el asesinato de Manuel Buendía, sí, por ejemplo, que sigue en la impunidad como el de muchos compañeros. Lo poco que se había avanzado, yo creo que hemos retrocedido de manera impresionante en los últimos 12 años en este país, pero en Oaxaca nos cosemos aparte. Y aquí, en verdad, que cada vez es más difícil ejercer este trabajo, porque la piel es muy sensible, dicen, en los políticos, en los servidores públicos, en el sistema, y hablamos de los 3 niveles de gobierno. Pero yo creo que más que sean muy sensibles, el hecho es que hay tanta impunidad y corrupción que por donde voltees y el tema que quieras tocar, brinca la corrupción en Oaxaca. Sí, indiscutiblemente. Y en esto que dices, Claudia, pues bueno, desafortunadamente la palabra impunidad sigue permeando en nuestro trabajo, aunque luego andan por ahí diciendo de que ya fue detenido y que quién sabe qué y que sí se les está haciendo justicia. Pues bueno, seguimos en este entorno. Y abogadazo, como yo le digo, porque así le digo de cariño a mi querido amigo Maldonado, excelente en el medio periodístico y sobre todo en el área jurídica. Abogadazo, ¿cómo ves esta situación de que seguimos viviendo? Y tú que tienes datos interesantísimos y de que por ahí no sabes cómo me sentí orgulloso y contento, y Claudia estaba junto de ti, de una pequeña cátedra que le diste a ciertas personas que vinieron de la Secretaría de Gobernación, en la cual pues tratan de dar otro panorama, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Y estamos, a propósito, estoy dejando al final a nuestra querida Montserrat, porque es de las nuevas generaciones y juventudes que están ya entrando al aspecto del periodismo, ¿no? Y no sabe usted cómo ya está haciendo un poquito de hígado, pero abogadazo, por favor. Cornelio, ¿qué tal? Buenas tardes. Claudia, sin duda es alentador siempre compartir estas mesas de reflexión en torno a diferentes temas que nos aquejan a los oaxaqueños, ¿no? Monse, muchísimas gracias por la invitación. Y el tema es eminentemente interesante, preocupante para reflexionar, pero sobre todo implica la participación de todos. 2 elementos básicos. El primero, pues es un tema de un derecho humano
consagrado en toda la legislación municipal, estatal, nacional, internacional, en materia de un derecho individual de poder expresar libremente lo que uno siente, lo que uno quiere, el sentir las emociones de las personas de manera individual, libertad de expresión, ¿no? Pero también tiene otro elemento fundamental, el derecho colectivo o el derecho social, donde va implícito el tema del ejercicio periodístico, el periodismo propiamente, y de ahí es donde surge finalmente lo que es el periodista. Lamentablemente la legislación sigue siendo en unos temas bastante ambiguos, a nivel local o a nivel nacional, aunque está la ley de protección de derechos a los periodistas, de defensores de derechos humanos y periodistas, y que ya estableció el concepto o una aproximación de qué es periodista. Digo, los tratados internacionales en materia de protección al ejercicio periodístico pues dan una amplitud de cuál es el ejercicio periodístico. Sin embargo, la misma Constitución, la misma Ley General de Educación Pública o de Profesiones no contempla al ejercicio periodístico como una técnica, como un arte, como un oficio, como una profesión. Está Ciencias de la Comunicación, que es totalmente diferente, pero al periodismo propiamente no. Y muchos dicen, pero ¿cómo la SEP se atreve a dar títulos a través del convenio 286 donde reconoce finalmente lo que es el ejercicio periodístico? O hay universidades que tienen, bueno, finalmente hay convenios que se celebran y se le pone cual sea el nombre que finalmente se le dota a ese ejercicio periodístico, pero la ley es muy clara. Y a partir de ahí tenemos ciertos elementos contrarios a lo que es el ejercicio propiamente de la libertad de expresión. Hace varios años la ONU impulsó bajo una presión muy fuerte al gobierno mexicano la creación de una área especializada para atender las agresiones a periodistas. Finalmente, en más de 12 años fue creada la Fiscalía Especializada de Delitos y Agresiones que se cometen contra los periodistas, la FEADLE, dependiendo directamente en ese momento de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Y es triste el actuar. Es triste el actuar de la realidad que se viven o que viven los periodistas. ¿Cuántos casos hemos visto que dentro del mecanismo tenían protección o estaban protegidos por el mecanismo de protección? Y la realidad es que están abandonados literalmente. El contexto es muy complejo, pero hay avances, sí, desde luego. Y en materia de protección al ejercicio periodístico a nivel internacional hay un gran avance. Criterios de la misma Corte Internacional de Derechos Humanos que ha dado una amplitud de protección a los periodistas o a la libertad de expresión. Lamentablemente en México cuesta muchísimo trabajo el poder aterrizarlo, porque las mismas instituciones pareciera ser que tienen esa traba tajante de es periodista, que la carpeta no avance, que el procedimiento vaya de lo más lento. Y nos ha pasado. Definitivamente, ¿no? Hace unos días tuvimos un tema muy complejo de un periodista de Oaxaca. Ajá. Y en esa reunión virtual que se generó con gente del mecanismo, teníamos una traba por parte de uno de los fiscales de la FEADLE, en la cual se oponía realmente a varios temas. Es lamentable que las instituciones, en lugar de actuar, sean las primeras que limiten este tema. Desde luego que el tema particular es que los ciudadanos, los periodistas, tenemos que impulsar, buscar, exigir ese respeto a los derechos humanos, ese respeto a través de los mecanismos legales que tenemos para hacerle frente a las determinaciones de las mismas autoridades. Cornelio. Indiscutiblemente todo lo que dices, abogadazo. Pero fíjate que a mí me bulle algo, por la experiencia personal que he tenido en algunos asuntos. Por ahí hay una carpeta que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 7 años, y en la cual, pues bueno, están nombres, horarios y lugares de algunos atentados que he tenido. Y me atrevo a comentar por qué desafortunadamente a veces, hasta cierto punto, muchos de los del gremio tenemos la culpa de que a veces las autoridades no le metan la realidad de ganas, vamos a decir, ¿no? Pero me comentaba precisamente la primera fiscal de la FEADLE, con la que tuve la oportunidad de que me acompañara a varios estados a presentar un libro que creamos,
que hicimos con Lolita Bosch y Alejandro Vélez Salas, de los primeros 127 periodistas asesinados y desaparecidos en México. Y me decía, Merlín, es que el gremio de ustedes es extremadamente difícil, ¿no? Nunca tienen unión. Y después el más reciente fiscal, en una plática que sostuve con él en la oficina aquí en la ciudad de Oaxaca y posteriormente en los reuniones en México, me dijo algo que a mí me dejó así, ¿no? Que me dice, mira Merlín, dice, esta oficina pues prácticamente la tenemos porque nos la pusieron, pero el tratar de solucionar los asuntos con ustedes es dificilísimo entre ustedes mismos, que se rasquen ustedes con las propias uñas. Eso fue lo que me comentó, ¿no? Y bueno, en este tenor, como tú lo dices, abogadazo, hace falta, yo creo, esa unión entre el gremio periodístico en México, no nada más en Oaxaca, Pero ¿cómo ves todo este asunto, todo este aparato, Claudia, para que en realidad se haga una verdadera justicia ante tanta situación, y más ahora, en la cual desde la cúpula del gobierno federal es un diario de pum contra el gremio periodístico, pero sin embargo diario se habla de que es la más absoluta libertad de expresión? Bueno, es que es una simulación del Estado y una complicidad también por parte de algunos periodistas. O sea, jugamos a que hay libertad de expresión, ¿no? Y ellos juegan a que en verdad la defienden. Los ataques son sistemáticos, como tú bien lo señalas. Hay un grupo que pues son los elegidos o los favoritos, porque no cuestionan, porque no preguntan, o cuestionan a modo o en función de los intereses del Estado o del presidente. Pero lo mismo se ha replicado también, en la medida que ha habido este encono y este cuestionamiento permanente, donde exhiben a periodistas pues como López Dóriga, que tiene una trayectoria, como haya sido, ahora sí, él empezó en televisión en este país, fue maestro de muchas generaciones, se ha ido actualizando y se ha ido modificando también, porque el periodismo también se ha transformado claro. En esta nueva realidad. Y le cuestionan que por qué gana tantos millones y todo. Pues piensan que los periodistas comemos y vivimos del aire, o sea, que no tenemos derecho a un salario digno, o por lo menos a que nos garanticen ese derecho humano, que es el derecho a un trabajo digno. Los periodistas comemos, tenemos hijos, nos vestimos, y en algunos casos pues hasta tenemos que echarnos las chaineaditas de vez en cuando para salir a cuadro. Pues claro. Hay un ataque sistemático, hay una simulación, pero también es cierto que no hay una voluntad del Estado para que se haga ley y no que estemos sujetos a la buena voluntad del servidor en turno, o del presidente en turno, o del gobernador en turno, para que asignen un presupuesto que quede no para que nos mantengan, que es algo que de repente dicen, ¿y por qué los vamos a mantener? No, para que haya mecanismos de protección, para que haya instancias que nos den atención, porque si no hay presupuesto, de nada sirve. Y lo hemos vivido desde que se instauró una fiscalía, una mesa de atención a delitos contra periodistas, y se vuelve un viacrucis. Un viacrucis, pero todo el mundo al Día de la Libertad de Expresión te felicita, y luego dicen es que los periodistas y su trabajo son fundamentales en la construcción de una democracia. O sea, esto es una ficción que se vive en este país, sí, el día de hoy. Definitivo. No hay presupuestos para dar atención a esta parte, no hay interés tampoco en los gobiernos locales o en las legislaturas para modificar o crear instrumentos jurídicos que nos reconozcan también derechos laborales. Y entonces acaba, te regalan a pedacitos derechos que deberían estar establecidos constitucionalmente, o están, pero no se garantizan, como si fuera un favor que nos hace el Estado a los periodistas. Yo le comentaba, ahora los políticos que cada vez son más sensibles, ¿no? Les decía, bueno, a ver, es que si usted va a un dentista, si usted llama a un carpintero, a un plomero, o sea, alguien que le preste un servicio, cuando terminan de prestarle el servicio, usted no le dice, ay, pues le voy a dar una ayudadita, lo voy a invitar a desayunar. Un apoyito. Un apoyito, y te dan un sobrecito escondido como si fuera,
no sé, algo indigno, ¿no? Te hacen el favor de. Si no establecemos nuevas reglas, ellos se van a asumir siempre que nos hacen el favor, Sí. ¿no? Y muchos, pues desafortunadamente, asumen que sí les hacen un favor, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no reconocer precisamente el tener un salario digno y el tener todas estas garantías y derechos laborales? ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué no dárselos a los periodistas? Que al final de cuentas, digo, sí están arriesgando en tener informada obviamente a la ciudadanía, en que la ciudadanía también se forme un criterio a través de la información que uno les presenta. ¿Por qué no tener los periodistas estas garantías y estos derechos laborales? Porque es una forma de coartar la libertad de expresión. Recordemos que hasta hace una década, o sea, yo creo que una década, ¿con quiénes negociaban el poder? ¿No? Con los dueños de los medios, que eran otro poder, ¿no? Llámese radio, televisión, periódicos. ¿Cómo los controlaban? Pues a través del otorgamiento de concesiones o de la venta del papel. Y establecían acuerdos, pero eso no beneficiaba a los periodistas, beneficiaba a los dueños de los medios. Sí. Hoy, con esta nueva apertura, hay una cantidad infinita de medios independientes, algunos de a mentiritas, otros reales, otros de los que intentamos de sobrevivir, y entonces el Estado tiene que buscar nuevos mecanismos de control porque perdió el control, no puede controlar, te bloquean, te hackean tu cuenta, te bloquean en Facebook, pero finalmente es más difícil que te controlen el día de hoy. Entonces, ¿qué hacen? Negarte un reconocimiento, dividirnos, pulverizarnos, y bueno, finalmente hemos visto, lamentablemente, que en los últimos 6 años muchos compañeros han fallecido y que prácticamente se mueren en la calle, sí, y que tenemos que estar haciendo una colecta, sí, para comprar el ataúd, para cubrir los gastos de sepelio. Y muchos que enfermos pues no pueden atenderse porque no tienen prestaciones que deberían ser derechos. Pero en materia de derechos y de los marcos jurídicos, pues aquí tenemos a un gran amigo y a un excelente abogado, y que además ha venido incidiendo porque es tenaz. Otros dicen que es terco, otros dicen que es soñador. Yo creo que es tenaz y está sentando precedentes firmes para que esto se modifique, y a lo mejor nosotros no lo vamos a vivir, pero esperemos que las nuevas generaciones puedan tener derecho a este reconocimiento. Y sobre todo que las nuevas generaciones lo vayan entendiendo, ¿no? Porque yo he conocido a más de 3 de las nuevas generaciones que, híjole, ¿no? O sea, salen ya sintiéndose maestros de Carmen Aristegui, López Dóriga y demás, ¿no? Y es una de las cuestiones precisamente en la cual es ese punto que seguimos, que yo siento que sí hace falta una verdadera unión entre el gremio periodístico, ¿no? Porque todos trabajamos y todos hacemos prácticamente hacia lo mismo, ¿no? Pero es como decía Claudia hace rato, desafortunadamente desde el mismo gobierno a veces se han encargado de dividir al gremio periodístico, ¿no? Y eso es lo que desafortunadamente permea hasta la actualidad, hay que ser claros, ¿no? Pero, Juan, ¿tú crees que en algún momento se llegue, por ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca? ¿Cuántas iniciativas de ley de protección a periodistas están en el basurero en el Congreso del Estado, ¿no? Y voy a esto porque 2 que fueron presidentes de la Junta de Coordinación Política me lo dijeron directamente, ¿no? Uno aquí en Oaxaca y otro en la Ciudad de México. Y me dice Merlín, porque les pregunté, ¿no? Y que por qué no se había aprobado, pues, ¿no? Y me dice Merlín, es que los editores luego nos lo impiden, ¿no? Y entonces decía yo, bueno, o entonces usted tiene más poder los editores, ¿o qué? O sea, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto, Juan? ¿Tú crees que se llegue a tener? Tú llevas años en este asunto, luchando jurídicamente. Creo que se han logrado algunos pasos, claro, de lo que ha venido haciendo Juan. Y como decías tú, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Pero al final, como siempre lo he dicho, cuando se logra algo, pues es todos y dicen, ¡ay, que a todo dar! Se benefician, ¿no? ¿Cómo ves esto, Juan? De manera muy acertada, Claudia comentaba algo. A veces hay complicidad y hay omisiones. Y muchas de las veces también es por parte de los periodistas. Complicidad es porque cuando un periodista es agredido, lo destruyen la cámara, lo golpean, o lo amenazan, o sufre una agresión físicamente. ¿Qué es lo que sucede?
por lo mediático es el respaldo, la solidaridad de todos los compañeros y manifestar, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las veces los medios, los jefes, los directores o los dueños de los medios de comunicación al cual este periodista pues labora, colabora o contribuye, hacen las negociaciones arriba. Y eso lo hemos visto en muchos de los casos. Y el periodista finalmente queda a la deriva. ¿Y quién lo escucha? ¿Quién lo oye? Pues ahí está todo el procedimiento. Finalmente el dueño ganó ya un contrato de publicidad con gobierno del Estado para calmar las cosas. Y en muchos de los casos, dependiendo el conflicto o el impacto de los intereses que se puedan generar, pues también es corrido el periodista. Claudia, te acordarás al inicio, hace muchos años, de cuando hiciste una crónica, bueno, ibas a hacer un reportaje que hiciste y ibas a transmitirlo, y una tarde pues todas las computadoras se llenaron de virus y no tenías mayores elementos más que la información que realmente viviste, comprobaste, y las fotografías que tenías, y saliste al aire, en una televisora privada. ¿Y qué se logró? Que cortaran el programa en ese momento, que la privaran de su libertad, siendo una magistrada, y era la directora de Noticias, ¿no? No, y era siendo, la directora del canal. Y era, era la directora del canal, dueña, sí, empresaria, magistrada, y que durante 3-4 años estaba como magistrada y no se había instalado ese tribunal y cobraba muy bien, ¿no? Y se da todo ese esquema. Finalmente, jurídicamente se logró y se dio un precedente. El tema fundamental, yo creo que el día en que el ciudadano, de manera generalizada, el día en que el periodista haga valer, exija, promueva sus derechos, ese día vamos a obligar a las instituciones a actuar. Pero nada más es voy, denuncio y ahí muere la denuncia y nos vemos en 3, 4, 5 años y me vuelven a golpear y a ver si... No, es cansado, es tedioso, pero finalmente se tiene que hacer en esa medida para que las instituciones se pongan a trabajar, para que las instituciones garanticen, porque no es un favor lo que se les está pidiendo, finalmente es un mandato y una atribución que tienen de atender cualquier delito, cualquier agresión, no nada más a los periodistas, sino de manera generalizada. Digo, de nada sirve tener el artículo 1 constitucional que establece la obligatoriedad del respeto, garantía, difusión, promoción de los derechos humanos, si muchas de las veces es la misma autoridad que no le conviene, que no quiere y simple y sencillamente no le interesa, que no hay presupuesto, que no tiene personal, que no hay capacidad. Nada más un ejemplo muy sencillo: la pandemia nos destrozó a todos y no dudo que a los empresarios también. Claro, algunos que ya tienen garantizado todo, pues no les afectó tanto, o quizás sí les afectó, pero a la sociedad de manera generalizada nos afectó muchísimo. Se paralizó literalmente los tribunales, la administración de la justicia, la impartición de la justicia. Ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca, un rezago de 6 meses. Promociones que en el litigio privado que llevamos se presentaron en el mes de agosto, septiembre, ahorita están acordando y rezagadísimo. ¿Cuál es el tema fundamental? Que el ciudadano tiene que hacer valer la defensa de sus derechos. Hay asociaciones, hay organismos, hay instituciones. Alguien finalmente le tomará en cuenta y buscará esos mecanismos legales para hacerle frente y para que se haga una realidad. Efectivamente, como lo decías Cornelio, Claudia, se vale soñar. Y de sueños vive el ser humano, ¿no? Pero también depende de uno cuál es la estrategia a seguir para llegar al objetivo de conseguir y hacer realidad ese sueño. Lamentablemente hemos tenido más de 7 intentos, Cornelio, Claudia, de presentar propuestas a la Cámara de Diputados, a la Defensoría de los Derechos Humanos. Por lo menos son las últimas 6 legislaturas locales de Oaxaca, que en un trabajo a veces de 6 asociaciones, de 7, de 8, de 9, a veces de 2, a veces de 3, pero en cada una de las legislaturas se le ha pedido lo que ya está marcado en la Constitución Federal, Estatal y organismos internacionales,
para que de manera concreta se haga en Oaxaca. Algunos han creado una comisión de seguimiento a las agresiones a los periodistas de la Cámara de Diputados de Oaxaca. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores a nivel federal, pues tiene esa comisión. Que lamentablemente no hay gran avance, bueno, pero finalmente está el intento. Y de repente cuando hay ya un avance serio, formal, como en el caso de cuando el presidente de la Cámara de Diputados era Juan Mendoza, en el encuentro de legisladores en Veracruz manifestó de manera pomposa: Oaxaca, la vanguardia de la legislación en protección a derechos humanos. Sale un comunicado de los medios de comunicación, de esta asociación de medios de comunicación, que al final creo que ya ni existe, y si existió, pues bueno, gozaron de todos esos privilegios, porque también el periodista lo permitió. Claro. ¿No? Digo, cuando un periodista entra al medio de comunicación y decir: lo único que quiero es que me cumplas con lo básico de mis derechos laborales. Es un tema bastante complejo y amplio. Y entonces la pregunta fundamental es: ¿por qué yo Estado tendría yo que pagar esos sueldos a los periodistas? ¿Por qué tendría yo que dar esos beneficios si el empresario que está ganando 15 millones de pesos, 10 millones de pesos, 8 millones de pesos, el periódico más sencillo, ¿cuánto se edita? 200 ejemplares, 300,000 pesos mensuales? Y no lo digo yo propiamente, ahí están los informes de acceso a la información pública, que lo hemos pedido muchísimos años. Sí. Ahí está el listado de cuántas campañas de medios de comunicación salen y cuánto ganan. 30,000 pesos un periodista por un nombre, imagen, o que ya generó todo eso. Es válido, desde luego, pero entonces también existe la complicidad de los compañeros. Desafortunadamente, es que fíjate que lo he comentado, Clau, Abogadazo, Monse, es que tienen razón en cierta parte quienes me lo han dicho, y me lo han dicho de frente ahí en la Ciudad de México, de que dice, es que el gremio de ustedes es complejísimo y ustedes mismos echan tierra, ¿no? Y sí es difícil, pues, o sea, es difícil porque desafortunadamente, ¿qué es lo que se tiene? Pues se tiene que ir por un salario y todo ello, ¿no? Pero la cuestión está al final en que muchos, y digo, se meten bajo los intereses de algunas cuestiones, partidistas, funcionarios, en fin. Y pues sí, lo que se necesita es tener algo pues para comer, para vivir, ¿no? Y es a lo que he comentado, o sea, ojalá. Yo tuve un sueño, y como dice usted, es bueno. Y no fue de la niña de la montaña. Y no fue de la niña de la montaña. Cuando presenté la iniciativa de ley para los derechos de los periodistas en el Congreso aquí en Oaxaca, y yo dije, la voy a presentar ahora que un periodista está como presidente de la mesa directiva, ¿no? Y ya platiqué y lo digo, con César Morales. Y me dice, no, sí, Merlín, no, adelante, ¿no? Ya lo presentaron ahí en el pleno y todo el asunto, ¿no? Y al final, pues fue de los primeros que le puso un tachecito, ¿no? Entonces dices, a ver, o sea, ¿qué pasa, no? Y voy a lo otro, en la cual yo sé que ustedes tienen la opinión correcta. Lo último que ha estado haciendo la Secretaría de Gobernación, en recorrer todo el país y que escuchar a los periodistas porque están creando una nueva ley federal de protección a los periodistas y derechos humanos, ¿no? Bueno, y siempre me he dicho, a ver, sí, nos toman opinión. Yo estuve en una de las mesas ahí en el Congreso Federal y sí nos escuchan, ¿no? Pero así como que nos escuchan, así como que, pues, sí, no es buena onda, ¿no? Y siempre he dicho, ¿por qué tiene que ser el Estado, Clau, Abogadas, por qué tiene que ser el Estado el que haga el reglamento como a él le parece? Entonces, ¿para qué nos escuchan? Siempre he dicho, ¿por qué no se hace algo por parte de los periodistas, que somos los que vivimos? Pues es que sucede en este país, ¿no? Estamos en el mundo de al revés. O sea, es como el Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Nacional de Desarrollo o la Ley de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia. Ellos asumen e interpretan lo que ellos creen que te tienen que dar porque es lo que te mereces, y muchos van y legitiman con la presencia, ¿no? Además, cuando sales en la foto. Nosotros fuimos al foro, no fuimos invitados, la verdad, porque invitaron a los cuates, nosotros no estamos en ese grupo,
Y entonces llegamos y de verdad incomodó mucho, primero que estuviéramos y luego que participáramos. Ahí yo voy a ser indiscreta, por algo soy periodista, ¿verdad? Pero el abogado le compartió el documento de la iniciativa que llevaba a uno de los que coordinó a nivel nacional, y después vimos que lo empezaron a replicar, a él y a un compañero periodista, ¿no? Que no es oaxaqueño, pero bueno. Y después vimos que empezaron a retomar elementos para complementar su propuesta en otros estados. O sea, volvemos a la simulación, Sí. a una simulación y además a una descalificación, como tú bien dices, entre nosotros mismos, que no es difícilmente se da en otro gremio, ¿eh? Sí. Si tú a un médico vas y le dices, oye, quiero que me certifiques que hubo una negligencia médica, la piensan y es muy raro el que te dice sí y lo hace público. A lo mejor se llaman cofradías también, ¿no? Pero tienen códigos de ética. Aquí es, si tú ya subiste 5 centímetros, entonces yo te bajo 2 metros. ¿Por qué sucede? Por la precariedad. Y entonces el Estado dice, voy a seleccionar a 20 medios y les voy a dar, porque mi presupuesto es y a los 4 que ellos consideran o califican importantes, les dan el 90% del presupuesto, y el otro 10 es como el bolo del padrino, ¿no? Lo avientan a ver quién lo cacha, y se tienen que arrastrar en el suelo o aventarse sobre los otros para agarrar la monedita. Y el Estado lo sabe. Y entonces los compañeros dicen que por qué nos quejamos tanto de que no nos va bien, que no nos pagan, mal pagado, porque estamos convencidos de que, y amamos nuestra profesión, muchos de nosotros. A lo mejor lo que nos ha faltado es tener una visión de futuro, como decían, ¿no? Un político. Y el destino nos alcanzó. Si nosotros pudiéramos hacer una agencia de noticias entre un grupo con código de ética y todo, podríamos tener no solamente un impacto mediático, incidir en la agenda, que ese era uno de los retos que teníamos cuando hacíamos diarismo en las calles, incidir en la agenda. Podríamos profesionalizarnos o podríamos poner un restaurante, una peluquería, una florería, o algún otro tipo de actividad que nos permitiera generar un ingreso mientras cambian las circunstancias, si no es que nos alcanza nuestra amiga la muerte antes de eso, y seguir ejerciendo un periodismo digno. O sea, yo a muchos me dicen, bueno, ¿tú cómo le has hecho? Yo llevo muchos años de no tener un convenio con gobierno, es más, creo que nunca lo he tenido. Pues lo platicábamos ahorita, ¿no, Claudia? Justo antes de entrar al aire, ¿no? Bueno, ¿de dónde se mantiene uno para poder ejercer esto, ¿no? Y lo digo porque a lo mejor dijera Claudia, voy a con toda indiscreción, en la empresa para la cual trabajo, ¿no? Veo pues el tronadero de dedos, ¿no? A la quincena, porque viene la quincena y hay que pagar, ¿no? Luego hasta empeñas, ves el cuadrito, sí, ¿sabes? No, o sea, a uno acaba empeñando a veces hasta el equipo de trabajo, pues, así es. ¿no? O buscas actividades alternas. Sí. Yo en mi caso, en los últimos años, y yo lo he platicado con los jóvenes que están incursionando en este mundo del periodismo, les digo, a ver, yo he vivido con dignidad de la comida, porque me encanta cocinar, ¿no? Y a la par que hago el periodismo, de repente hago taquitos, hago postres, a mí queda muy bueno todo, además. No, sí. Entonces, nada más de ver las fotos que eso luego da hambre. Hoy digo, bueno, a lo mejor he tenido la fortuna de mis hijos, que hoy ya son adultos, me apoyan, de repente salen actividades de los talleres, o sea, le tenemos que buscar. Sí, claro. Cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque hay presupuestos multimillonarios, o vemos gente que nunca ha hecho periodismo y que con la mano en la cintura, por extorsionar o por amedrentar, amenazar, pues le dan 300, 400 mil pesos, ¿no? Y de repente ya los ves con sus camionetas y ya son empresarios. Qué bueno, o sea, no nos dan envidia, qué bueno, pero yo creo que es parte de esta labor y yo por eso pondero muchísimo el trabajo que ustedes han realizado, Juan, Merlín, tú también, Monse, en esta nueva visión de la comunicación, pero ellos dos en seguir picando piedra para modificar los marcos jurídicos. Yo sigo insistiendo, si no logramos que se nos reconozca jurídicamente, seguiremos sujetos a que el gobernante en turno, el diputado, incluso hasta el empresario, ¿no?, nos haga el favor de apoyarnos y dicen, te voy a apoyar para que no te mueras de hambre,
o lo voy a apoyar con un desayuno porque no tiene para comer. Y míralo cómo se viste y viene toda chancluda y no trae pestañas y no trae camioneta del año y no trae chofer. Y caemos, como lo decías hace un momento, ¿no? Pues no, abogado, y Monse ya de repente lo ha vivido, ¿no? En que piensan que nos están haciendo un favor. Y esto también sí es cierto, viene en parte de culpa de algunos editores, bueno, dueños de medios, porque para ser editores es otro rollo, ¿no? Y no digo su nombre, pero es un personaje ahí de un medio en la Ciudad de México, de que llegas y le dices, no, oiga, figúrese que pues vengo a ver si hay un espacio, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no, con mucho gusto, ¿no? Adelante, ¿qué área quieres? No, pues esta, aquí escribo, perfecto, ¿no? No, ya está, mira, ahí está tu escritorio, tú siéntate. O sea, ya te aceptó, pues, ¿no? Obviamente no hay un contrato, no hay nada, ¿no? Y ya cuando le dices, oiga, ¿y cuál va a ser mi salario? ¿Qué? Sí, ¿cuál va a ser mi salario? Oye, hermano, te estoy haciendo el favor de darte un espacio en mi empresa, ¿no? Ya sabes, tú ve al Congreso, ve al Senado y ahí se mochan y que se mochen bien contigo. Te venden la credencial, ¿no? Que te acredita Claro. de un medio, pero no te pagan y te avientan a la selva y depende Sí. de tu habilidad, entre comillas, lo que recaudes. Pero lo que está recibiendo él es eso, Te vende 300, bien. 400 mil pesos, ¿no? Porque tiene su medio. Ese es otro de los detalles que sigue permeando en nuestro país y en la cual, como decimos, Claudia, y lo digo, hemos venido luchando, yo a mi manera, desde hace más de 15 años, creo 20 años. Digo, llegó un momento en que logramos, vamos a decir, un seguro de vida para periodistas que no sabes cómo nos costó trabajo subir, bajar con las aseguradoras, hasta que una se animó en Toluca. Y cuando lo presenté en algunos compañeros aquí en Oaxaca, en las regiones, comenzaron a publicar que yo me quería hacer rico, ¿no? Que estaba yo vendiendo los seguros de vida. Y entonces dices, a ver, todavía les estás dando un espacio. Y entonces todo esto que conlleva es lo que a veces uno dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues yo para qué ya le hago más, ¿no? Igual empecé a promover una cuestión de cursos de profesionalización, incluso traje un curso de digitalización a Oaxaca. Pues también me estaba yo haciendo rico, pues, ¿no? ¿Y que para qué? Pues sí, pues yo ¿por qué me voy a profesionalizar si yo soy un fregón? Es que muchas cosas, por eso lo comentaba en un inicio, nuestro mismo gremio, a veces nosotros mismos nos ponemos esas piedras en el camino. Pero creo que es como en varias profesiones en que también malbaratamos nuestro trabajo. Y nos ha pasado, porque lo digo, todos lo saben, yo soy arquitecta y muchos me han pues señalado que por qué estoy en un medio de comunicación siendo arquitecta, ¿no? Pero bueno, eso ya lo he comentado en otros programas. Y es el hecho de decir, acaba uno malbaratando el trabajo, casi pues regalándolo con tal de que te den el contrato, con tal de que te den la chamba. Y creo que puedo ver esta parte que igual pasa aquí, ¿no? Me pasó hace poco que me tocó cubrir una conferencia de prensa y me dijeron, oye, Monse, apóyanos. Sí, claro, voy, con mucho gusto. Pero fíjate que esto hay que hablarlo con la parte administrativa del corporativo para el pago. Híjole, es que ¿qué crees que ahorita no tenemos? Pero pues échanos la mano, ¿no? Y ya después vemos. ¿Qué crees que al final te voy a invitar a desayunar? Ay, no, hombre, gracias. Así es, No, hombre, justamente. gracias, dije yo, ¿no? Dije, perdón por la expresión, dije, no somos ningunos muertos de hambre, ¿no? Yo desayuno en mi trabajo, casa antes de salirme a trabajar. Llevo dieta especial, le dije, entonces no, qué cosa, ¿no? Así como lo dijo el presidente de este partido, ¿no? Mátalos de hambre, ¿no? Ah, Delicado. Delicado, ¿no? Delicado, pero es lo que realmente sucede. Pero es Es real. lo que sucede, es lo que pasa, pues. Pero ¿no? aquí es, o te matan de hambre, o te dan un balazo. O sea, esa es la realidad hoy en México. Y la libertad, a mí me gustaría, si a mí me preguntaran, ¿existe realmente la libertad de expresión? Yo creo que sí existe, pero depende de nosotros, no del Estado. Nosotros la tenemos que construir con todo lo que conlleve y hasta donde cada quien quiera asumir el riesgo, pero depende de nosotros. O sea, es como los procesos electorales que dicen yo ya gané. No, fueron los votos de nosotros,
Fue el dinero de nosotros el que financió una campaña y unos partidos políticos. Pero de repente no entendemos esa parte. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿existe la libertad de expresión? Para mí sí existe, porque la ejerzo, y si no la puedo ejercer, y ha pasado, he tenido periodos en que me ausento de los medios, claro, porque no hay condiciones, porque incluso está en riesgo la vida de mis hijos, o circunstancias muy adversas que, bueno, ustedes ya conocen. He preferido no publicar, o cuando entro a trabajar bueno, antes, ahora ya ni me invitan, ¿verdad? Cuando entraba yo a trabajar a gobierno federal, por ejemplo, que estuve en Seguridad Nacional, también dejé de escribir. Y todo lo que yo viví, hoy ya podré publicarlo algún día, porque ya pasaron los años, pero, o sea, ni filtrabas información, jamás en las áreas de comunicación que yo estuve. Yo fui directora de comunicación social de la Policía Federal a nivel nacional, la única mujer que ha sido. Ya ni existe la policía también, ¿verdad? Jamás les di dinero por abajo del agua a los compañeros, hicimos capacitación, aunque conociendo la realidad que se vive en el periodismo, sí en algún momento se apoyó a compañeros que su hijo tuvo un accidente y sí se consiguió la manera de trasladarlo, en esas situaciones, ¿no? Pero finalmente son elecciones personales. Y así como dicen, tú porque eres abogado, tú porque eres arquitecta, tú porque eres licenciado también y periodista, yo porque yo lo elegí. Sí. Y entonces yo hago una ofrenda a mis convicciones, no me sacrifico por mis convicciones. Entonces yo no me quejo si me ha ido bien o mal, porque yo lo elegí. Yo creo que a final de cuentas es el único derecho que nos queda, el hacer lo que queremos, aunque no nos publiquen, aunque de repente, que antes era más común en las redacciones del periodismo impreso, que ya son historias como de otro mundo. Pues tú llegabas con el reportaje, con la entrevista, con la exclusiva, y se afectaban los intereses del jefe de información, no llegaba al director. Si no afectaba eso, si llegaba el director y le afectaba sus intereses, no llegaba al dueño. Si no le afectaba y llegaba al dueño, simplemente no te lo publicaban. Sí. Y pasaba una semana, 2 semanas, y al rato te enterabas que habían negociado tu información. Sigue sucediendo, ¿eh? De repente trabajas en algunos portales y también te venden, o te vuelan tu nota, ni siquiera te pagan, ni siquiera estás con ellos y también van y la venden. Y entonces te daban el jalón de orejas, pero más que el jalón de orejas de, oye, ¿por qué te metes en los intereses, ¿no? O la línea, era enfrentar a la persona que tú habías entrevistado, la denuncia que tú habías capitalizado. Yo estuve muchos años en Voz del Sur, que eran denuncias ciudadanas, de ahí el programa Voces Ciudadanas. ¿Y con qué cara veías tú a la gente? Y te decía, oiga, pues le conté y todo, y hasta me vinieron a amenazar después, y usted nunca publicó nada. Hazles entender que no eras tú. Claro. Seguimos en la misma situación. Se sigue en la misma situación. Eso que comentas, Claudia, fíjate que a mí en aquellos años, por ahí del 81, 82, me sucedió como en 4 ocasiones, ¿no? En una de ellas me encargaron un asunto, y ahí me tienes, ¿no? Investigando y todo, y cuando llegas y escribes, en ese entonces era chido porque tenías las máquinas mecánicas, ¿no? Y agarrabas ahí del taller, entonces la notas, ¿no? Y órale, ¿no? Ya terminé. Y directamente al director general, ¿no? Le digo, señor, aquí está lo que me encargaron. Lo vio, ¿no? Y me dice, vamos a dejarlo por el momento, ¿sí? ¿Qué te parece, Merlín? Ve al administrativo, ya di instrucciones, vete aunque sea unos 2 días a Puerto Escondido, ¿no? Te lo mereces, ¿no? Simplemente eso no pasa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tienes razón. Después me enteré de que, pues, precisamente eso había sido negociado. Pues yo me alcancé 2 días en Puerto Escondido. Pero mira, aún así era más transparente el tema. ¿Por qué? Porque tú eras empleado. Finalmente éramos empleados de una empresa. Claro. ¿No? Y tú aceptabas que esa empresa tenía sus reglas. Así es. Es como si entras a trabajar a Coca-Cola, y andes con un uniforme de la Pepsi. Pues no, ¿verdad? Pero tú lo aceptabas abiertamente. Sí. Eran valores entendidos. Hoy ya no hay valores. No. Y ya no entendemos nada, además, ¿no? Pero ¿no también se deberá precisamente a esta libertad que tenemos de compartir y publicar en redes sociales? ¿No? Sí, ¿no?
Sí, no, porque también se ha demeritado aún más el ejercicio periodístico y hoy, ya no digamos de los ciudadanos que se volvieron reporteros, ¿no? O de estos medios que decían, usted tiene un celular, mándanos denuncia ciudadana sí, y usted es el pasa. reportero. Sino en las mismas áreas de comunicación social y pues en los equipos de los partidos, de las campañas, ellos se asumen ya como reporteros porque tienen un celular o tienen una cámara o tienen un tripié y un micrófono. Sí, claro. Y yo creo que el problema sigue siendo la falta de organización entre nosotros, pero sobre todo el reconocernos a nosotros mismos. Y eso se da en todas las profesiones. Si yo me respeto, o sea, como persona, y respeto a quien me da la oportunidad de informar sobre una realidad, llámese ciudadano, llámese institución, llámese organización, llámese iglesia, de mí depende si me respeto o no me respeto para hacerlo bien o no hacerlo. Porque también es bien cómodo de repente, yo lo veo con algunos compañeros, por llamarlos de alguna forma, que llegan a un evento y ponen su celular y ni siquiera ahora con el tripié lo ponen y se van a chacotear como hacían cuando ponían la grabadora encima de la bocina. Sí. No preguntan, no cuestionan, manejan las teclas y van con los que convocan y dicen, oye, mira, ya la subí, pues 200 pesos, ¿no? Sí, claro. O sea, no hacen periodismo, ellos no se respetan. Entonces, Y lo más cañón es que luego que piensan que todos somos exactamente igual, ¿no? Pero es que es bien complejo. Es como hablar de la violencia hacia las mujeres, es como hablar de muchos temas del aborto, son tan controversiales, pero aquí si no hay una libertad de expresión y no se ejerce realmente con honestidad, estamos afectando a una sociedad que desinformamos, que es lo que sucede en las redes sociales, ¿no? O sea, es tan rápida la información, pero es tan contundente que en lo que la comprueban, híjole, está campeón. Y en lo que tú o sea, a veces ni siquiera verificamos si es cierto. Nosotros también lo reproducimos y cometemos errores y atentamos también contra de los derechos de los otros, pero son procesos muy complicados. Hace un año aproximadamente la ONU, el presidente de la ONU decía cómo iba a transformarse la libertad de expresión y el ejercicio de los periodistas con el COVID, pero también hablaba de cómo hemos sido agredidos ya en América Latina y sobre todo hoy en México, cuando cubrimos, por ejemplo, manifestaciones sociales. Y bueno, en la campaña pasada vimos a un compañero que un agente de una estructura o de un equipo de campaña de un candidato, pues también lo agredió. O sea, a nosotros ya nos volvimos pila de agua bendita y todos nos pueden meter mal. Claudia, desde luego que el periodista tiene que hacer uso de todas las tecnologías y de lo que apenas vendrá también en materia tecnológica, ¿no? Pero también se ha incurrido en mucha irresponsabilidad. Desde luego que se perdieron valores, se perdió la ética, se perdió, no propia del periodista, sino de manera generalizada, el ser humano ha entrado a una etapa donde le hemos perdido el respeto a la vida misma, le hemos perdido el respeto a los animales, a la naturaleza, a los árboles, a todo nuestro entorno, creyéndonos que somos los todopoderosos de hacer y deshacer de los demás, cuando ni siquiera hemos entendido que formamos como un elemento de todo el entorno y que cada quien desempeña un papel fundamental. El aire, los animales, las plantas, todos formamos parte de. Pero ese elemento fundamental yo creo que desde luego que se tiene que utilizar todos los medios de comunicación, todas las tecnologías y desarrollo y todo lo que hay, pero también tiene que ser con esa responsabilidad, como decía Claudia, con esa ética, con esa capacitación de saber qué sale, qué no sale, qué se publica, qué no se publica, cómo se publica. Se acordarán hace varios años en el caso de Veracruz, cuando descuartizaron algunas personas en pleno camellón de Veracruz y 3 muchachos a través de Twitter empezaron a subir información, inmediatamente los acusan por generar un tema no recuerdo cuál era la palabra exacta en este momento, de cómo los acusaron
porque estaban generando el caos social por lo que estaban subiendo. Y finalmente hubo todo un procedimiento, el gobernador actuó con la fiscalía, con todo el peso de la ley finalmente, y pues bueno, llegó hasta los amparos correspondientes y la Suprema Corte de Justicia en un esquema amplio dijo, pues es un tema de libertad de expresión, porque ellos subieron la información, replicaron la información para pues, difundir, y su objetivo no era generar el caos social y todo, ¿no? Digo, finalmente las nuevas tecnologías nos permiten avanzar como finalmente avanza la sociedad. Pero aquí no le tendría que quedar claro como a la ciudadanía en general que hay que dejar esta información, digo, no por ser envidiosos, decir, no, tú no tienes derecho a publicar, y al final de cuentas esto nos da mucha libertad, pero decir, a ver, déjale a los especialistas el tema y mejor compártelo a través de un medio informativo que tenga esa ética, esa responsabilidad de informarlo como tal. Y si quieres informar, compártelo y a lo mejor al final pones tu comentario, ¿no? Es como nosotros los arquitectos con los albañiles y la gente, les decimos, a ver, contrata al profesionista, déjale al arquitecto su trabajo, ¿no? Porque al rato contratas al albañil y pasa esta situación. ¿No tiene que ser aquí lo mismo? A ver, gente, a ver, ciudadanía, déjenle a los periodistas el trabajo de informar, el decir, y ustedes nada más repliquen, compartan la información de un medio verídico. Yo nada más comento rapidísimo. Antes, tú, por ejemplo, en tu carrera, ¿no? En tu profesión, en la arquitectura, dices, hijo, con los albañiles, ¿no? Y luego de repente, hoy, ya no es solo con los albañiles, independientemente de que ya haya diputados, futuros gobernadores, secretarios que ya tienen constructoras y se sienten arquitectos, ¿no? O ingenieros. Ahora somos los ciudadanos que queremos hacerle una modificación a nuestra casa y le preguntamos a Google. Ah, sí. ¿No? Y entonces te pones, tutorial, ¿no? te pones a tirar una columna porque quieres ampliar una vivienda y de repente se te empieza a caer la losa y dices, no, es que el arquitecto que hizo la casa la hizo mal. Ajá. No lo buscas, ¿no? Sino empiezas a tomar la foto y la subes a redes y dices, es que el arquitecto fulano, a ver, ¿tú sabías si era un muro de carga? Sí, claro. O sea, entonces lo mismo nos pasa hoy en el periodismo. Sí. O sea, ya ni siquiera son compañeros de los medios que están utilizando el Twitter como nota informativa, y que es mi discusión, el Twitter no es un género periodístico, sino que son gente que son doctores, que tienen otras profesiones que ven, bueno, ojalá vieran un tutorial, ¿no? Y entendieran cómo se escribe una noticia, pero que asumen que ellos pueden sustituirnos. Y vemos que las columnas en los medios son o de secretarios o de funcionarios públicos de menor nivel, o son de alguien que se le ocurrió escribir de su ronco pecho, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante eso? También la libertad de expresión, y no sé, abogado, usted me va a decir si estoy equivocada, no solamente es un derecho y una facultad de los periodistas. No. La libertad de expresión es de todos, de todos los ciudadanos, de los niños, de los adolescentes, todos tenemos derecho a expresarnos y todos tienen la libertad a escuchar o no escuchar, a creer o no creer. Pero lo que tú decías, que diferencien quién sí es periodista cuando sube algo, quién es aprendiz de periodista o quién tiene disfraz de periodista, y que tomen sus criterios. Eso es Claro, muy bueno. claro, porque ahora tenemos a estos, digo, y no es por hablar, youtubers, influencers, que de repente no tienen esta capacitación, ¿no? Este feeling que tienen los periodistas, esta ética que pueden tener Vocación. el periodista. Vocación y pasión y muchas cuestiones Capacitación, más, ¿no? diría yo, que es el todo elemento fundamental. buscar siempre el profesionalismo, ¿no? Pero yo creo que es un tema que no nada más es en este programa, a ver si la próxima semana hacemos otro y seguimos haciendo otro, porque es un tema muy amplio. Y pues bueno, en la cuestión tecnológica, pues ya sabes, nuestro peor enemigo sigue siendo el tiempo. ¿No? El tiempo, y pues vamos cerrando. Antes de cerrar, nuestra arquitecta Montserrat, la gerente editorial de SMC Noticias México, pues bueno, ya nos verá por ahí unos mensajes que nos llegaron. Y cierro con esto para platicarlo el próximo programa. Voy a buscar el video de una reunión que se tuvo con el delegado de la ONU en México sobre materia de libertad de expresión. Estoy hablando de hace como 7 años, un poquito menos, en la cual pues, me paré y tuve que comentárselo de frente.
porque hizo el comentario, y ahí está, voy a buscar ese video, donde él decía que estaban analizando en la ONU, ¿sí?, de que los ciudadanos se les considerara reporteros, periodistas. Entonces dije, a ver, era cuando empezaba a que los ciudadanos subían información, algo que, un choque, algo que vean en la calle, ¿no? Y entonces fue que me paré y le dije, a ver, un momentito, ¿no?, este asunto es... Y es que eso también hay muchas cosas que se tienen que platicar, ¿no? Así es de que, pues hablar de la libertad de expresión, hablar de periodismo, de la libertad de prensa, es una temática muy amplia y lo vamos a seguir haciendo. Espero de que, pues bueno, Monse nos siga invitando, ¿verdad? Y nos seguimos reuniendo y esperemos a que, pues también otros compañeros, compañeras, pues se animen, ¿no? Y participen a dar su punto de vista. Monse, pues estamos viendo, creo que ya por allí... Tengo aquí unos saludos. Luciana Gasol, saludos cordiales, Miss Claudia Martínez. Saludos. Mónica Castañeda, saludos a todos los de la mesa y de verdad que es bueno saber que siga luchando por la libertad de expresión. En Oaxaca es clarísimo este sistema de predilección de periodistas para cubrir un especial al Ejecutivo. Juan Carlos Salamanca, abrazo amiga Claudia. Laura Mancebo, la sociedad debe unirse a estos reclamos y a la lucha por la libertad de expresión. Los periodistas son nuestra voz, que les afecta, lo que les afecta a ustedes nos afecta a todos. También a través de nuestros grupos de WhatsApp, felicidades a ese gran equipo liderado por un profesionista, el licenciado Cornelio Merlín Cruz. Pues agradecerle a todos los que nos siguen, a todos los que se pusieron en contacto con nosotros. No se les olvide que este programa se está transmitiendo a través de nuestra página, de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SAS-DCB, también a través de la página de SMC Superación TV y por supuesto también a través de la página de Al Ritmo del Albañil. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro querido amigo y corresponsal en Argentina, Juan Pablo Peralta, que acaba de recibir un premio precisamente por los periodistas que estuvieron trabajando durante la pandemia. Muchas felicidades, Juan Pablo, de verdad un orgullo para nosotros que estés en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Y pues bueno amigos, los invito para que nos sigan en la próxima emisión de este programa. Agradecerle Claudia, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias, pero sobre todo a ti que nos seguiste a través de este programa. Lick. No, hombre, al contrario, gracias Monse. Y antes de cerrar, le agradezco mucho a quien haya enviado ese mensaje de que el lidereo, no, aquí no, nadie es líder. Tanto el abogado Maldonado como mi Clau, como su servidor, somos compañeros, somos amigos, andamos en el mismo camino y nadie es líder. Todos somos simplemente apasionados del periodismo y seguiremos luchando desde nuestras trincheras cada quien en lo que podamos lograr, ¿no? Así es que les agradezco mucho. Clau, nos estamos viendo en la próxima, ¿no? Eso esperamos. Abogadazo. Desde luego. Perfecto. Hay mucho por hacer. Monse, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Monse les dice la última palabra porque ella es la patrona del asunto. No, pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo y escuchando a través de esta página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso y frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir, soy amigo, tengo mucho gusto y qué.
soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir, soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó